Salam, namaste, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hemos llegado al capítulo número 7 de la infancia y los eneatipos. Hoy vamos a estar hablando de la infancia de un niño que va a derivar en un eneatipo número 5. Para empezar, les recuerdo que la pasión del eneatipo número 5 es la avaricia, la fijación es la mezquindad y el mecanismo de defensa es el aislamiento. Generalmente, usualmente, este tipo de eneatipo se forma en una etapa muy temprana del desarrollo, es decir, todavía cuando el bebé es chiquito, en la etapa preoral. Esto es a los pocos meses de vida, y esto sí sería el panorama usual, que por una herida en esa etapa tan temprana del desarrollo va a dar lugar a que el niño desarrolle este estilo de personalidad. En esta etapa tan temprana del desarrollo, el bebé aún no ha desarrollado la capacidad de distinguirse de su madre, o sea que aún cree que es parte de la madre. Todo el mundo es él, y además aún no hay un desarrollo cognitivo. Entonces, básicamente el continuo de amor en esta etapa tan temprana está muy ligado íntimamente a los instintos de supervivencia, es decir, a cubrir sus necesidades, a los cuidados básicos del bebé. Y la herida, usualmente en los niños que van a derivar en un eneatipo número 5, se produce en esta etapa tan temprana, y luego eso da origen a un tipo de personalidad que ya vamos a pasar a describir. Entonces, básicamente lo que el bebé percibió es que ante una necesidad, ante este contacto de amor más primitivo, como les dije recién, él al llamar y al llorar por sus necesidades, cuando viene la figura nutricia, que puede ser habitualmente su madre, siente algún tipo de energía negativa, algún tipo de rechazo. Recuerden que los bebés, como aún siguen muy conectados con la madre, perciben los estados de ánimo de la madre. Entonces, lo que sucede básicamente para que se produzca esta herida es que repetidamente, el bebé, cuando siente una necesidad y llama a su madre para obtener cariño y afecto, junto con eso también percibe alguna sensación desagradable, y eso lo lleva a poco ir generando como una insensibilización a sus propias necesidades. Entonces, la repetición de esta tensión interna entre sentir la necesidad de cuidados, de afectos, y a la vez la percepción negativa de una madre que tal vez está pasando por un estado de ánimo de nervios, de tensión, o una madre que no puede sostener un contacto tierno afectivo con el bebé, hace que se produzca esta paradoja que es similar a lo que se produce en el eneatipo 4, pero a diferencia del eneatipo 4, que se conecta con esa carencia y reclama, el eneatipo 5 al revés, empieza a insensibilizar sus propias necesidades, sus propios instintos, para justamente evitar ese contacto amenazante con la madre, o para disminuirlo lo mínimo posible. Muchas veces no es que las madres sean malas ni que estén haciendo lo incorrecto, simplemente tal vez están pasando por un estado de ánimo o por un momento de vida bajo mucha tensión o bajo mucho estrés. Puede ser que estén en algún cuadro depresivo, pero básicamente lo que termina formándose interiormente en este niño tan pequeño es esta puja interna, que es una tensión prácticamente paradójica entre sentir sus necesidades y también el temor de cuando viene esa figura nutricia, la sensación que percibe. Sería como una tensión entre satisfacción y amenaza, y como aún no hay conciencia de separación con su madre, empieza a perder confianza de lo que es el entorno, de lo que es el afuera. Y al percibir que el exterior puede ser una fuente de amenaza o una fuente también de desagrado, empiezan a reducir su percepción del sentir, de sus sensaciones internas. Entonces van reduciendo su contacto con sus propias necesidades al mínimo indispensable para sobrevivir.
Obviamente, esta reducción en el contacto de sus propios impulsos, instintos, necesidades, va a traer una carencia en la experiencia de vida, va a traer como un hueco en la experiencia de vida, va a traer como un faltante, porque no va a ser una experiencia de vida de abundancia, sino va a estar amortiguada, disminuida, y eso va a generar a la larga una sensación que después los acompaña mucho tiempo en la vida de vacío interno. Surge un miedo inconsciente al entorno y a la supervivencia, porque si cuando yo tengo una necesidad, mi fuente nutricia, que es del exterior, viene a satisfacérmela, pero también la percibo como una amenaza, entonces se produce como una separación interior. Entonces ahí el bebé o el niño pequeño lo que empieza a tratar es a economizar sus recursos internos para tener que necesitar menos del exterior. Entonces ahí es donde entra la economía de energía interior, la austeridad y la avaricia, representada como no dar, porque tengo muy poco dentro para dar, entonces lo tengo que conservar, lo tengo que cuidar. Y aquí es donde se configura la situación traumática a temprana edad, y basada en este link, en esta conexión que hacen entre el sentir, entre sus necesidades y el exterior, versus todo eso que conforman una amenaza. Hay como una conexión inconsciente que se forma en ellos, en que sentir y tener necesidades y depender del exterior forman una amenaza. Entonces, en esa dicotomía ellos van a producir un tipo de separación, un tipo de aislamiento que ya vamos a ir viendo. Básicamente, si pudiéramos ponerlo en una frase, sería: mamá o mi fuente nutricia es una fuente de cuidado y protección, y a la vez una fuente de amenaza. Y esto puede ser que sea por una privación del contacto amoroso o una privación de establecer un lazo profundo con la madre, que puede ser real porque, no sé, quedó huérfano, falleció su madre a temprana edad, o fue criado por como dijimos antes, una madre emocionalmente o con estados de ánimos muy inestables. O puede ser también una carencia o una privación psicológica, ¿no? Algo que formó el niño de una percepción interpretativa, si se pudiera decir. De cualquier manera es bastante instintiva, no sería como una interpretativa desde lo cognitivo, porque aún lo cognitivo no está desarrollado. En definitiva, toda esta experiencia va a traer como una sensación de vacío interior, como dijimos antes, y bueno, todo este cuadro de carencia y de vacío interior, ¿por qué se produce? Bueno, ahora vamos a ver cuáles pueden ser los factores del entorno que terminan repercutiendo así en un bebé o un niño tan chiquito. Para que el niño o el bebé haya percibido este nivel de amenaza del entorno, se deben dar algunas características del entorno en donde se desarrolla. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Pueden ser hijos únicos que quedaron a cargo de un solo progenitor. Por ejemplo, como les dije, el fallecimiento de su madre, y en este caso quedar a cargo de un padre que no se pudo hacer cargo, o que estaba mucho tiempo trabajando, o que emocionalmente era muy distante y que simplemente cubría al bebé de las necesidades básicas. Entonces, bueno, ahí el niño sintió esa carencia en un contacto profundo afectivo. O también puede ser que hayan quedado, por ejemplo, a cargo de una persona afectivamente muy distante. Pueden ser hijos, por ejemplo, de una madre 5, muy fría y distante también, y aislada, y de un padre 1 que simplemente ponía las normas. O, por ejemplo, de una madre 4 que por ahí está pasando por un estado depresivo o un estado de ansiedad, y un padre 6 que, bueno, sabemos que el 6 lo rige el miedo, que no ponía del todo un contacto tierno afectivo. También se puede dar
si los dos padres, por ejemplo, son muy trabajólicos y el niño pasa mucho tiempo solo o mucho tiempo con cuidados mínimos, por ejemplo, le ponen un baby call al bebé y bueno, cuando el bebé llora, tal vez por momentos no lo pueden atender porque están trabajando o ambos están atendiendo un negocio, por ejemplo, y cuando pueden irlo a atender es darle la teta rápido y rápido volver al trabajo. De padres muy trabajólicos también puede el niño percibir que su contacto con el tierno afectivo no está cubierto y que cuando vienen a su cuidado es más como un trámite y también lo reciben como una amenaza del exterior. Como también pueden ser niños que se criaron, por ejemplo, con esto ya en un poquito más avanzado del desarrollo, no tan bebés, pero por ejemplo madres muy asfixiantes, o sea, las madres que son excesivamente invasoras, las madres que son muy manipuladoras, madres que son devoradoras del niño, prácticamente devoradoras, ¿no?, en un término emocional, y que el niño ante tanto control, tanta asfixia y sentirse tan abrumados, invadidos por su madre, decide internamente aislarse, decide generar lo que vamos a ver después, el resultado de todo esto, decide generar ese mecanismo de defensa que es el aislamiento. Y en el eje amor-miedo lo que sucede es lo siguiente. Acuérdense que el amor en esta etapa tan temprana va muy ligada a los cuidados, a los instintos básicos, a las necesidades. Entonces básicamente se aseguraban el amor manteniendo sus necesidades al mínimo posible. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa fuente nutricia, esa fuente de amor y cuidados también le traía desagrado. Entonces ellos, manteniendo sus necesidades al mínimo, aseguraban ese pequeño contacto de amor, y si no, el miedo estaba en sufrir esas consecuencias desagradables, ¿no? Si ellos, como el caso del 4, que exageraban para pedir, bueno, era mucho más contacto amenazante o desagradable que tenían que sufrir. Entonces lo que van a tratar es de mantener una imagen de niños con pocas necesidades, autosuficientes, y ahora vamos a ver cuál es el resultado de todo esto, cuáles son los descriptores de este niño. El resultado de todo esto nos va a dar niños que podríamos llamarles, o que los titulé apáticos introvertidos. Son los niños solitarios o tipo nerd, que en algunas sociedades se les llaman nerd. Son niños introvertidos, tímidos, intelectuales, son muy pensativos, ingeniosos, son muy poco expresivos, generalmente en su lenguaje corporal, en sus gestos son muy poco expresivos, tienen un mundo interno muy rico, un mundo imaginativo y pensante muy abultado, muy voluminoso. Suelen ser lectores desde muy pequeños, investigadores, todo quieren saber, orientados a las ciencias, muy analíticos, todo quieren llegar como a entenderlo en profundidad. Necesitan saber y entender, no solo en profundidad, sino con objetividad. Entonces buscan muchas fuentes de conocimiento, piensan y analizan mucho, y esto muchas veces demora o directamente anula su pasar a la acción, que eso va a ser algo que el eneatipo 5 de grande va a tener que trabajar, esto de pasar a la acción, que eso es lo que lo conecta con el 8. El 8 es lo contrario, generalmente es impulsivo en la acción y poco reflexivo en el pensamiento. Suele incomodarles el conflicto, tienen dificultad para afrontar los conflictos desde la acción, porque claro, cuando hay un conflicto hay que accionar. Entonces, por lo general también suelen tener dificultades en luchar o en defenderse. Se vuelven muy observadores, como testigos de la vida, sin involucrarse demasiado en la experiencia de vida. Suelen ser más analistas y testigos de la vida que protagonistas, y les incomoda muchísimo quedar expuestos, ¿no? Y en esto también puede ser que esa madre que es tan asfixiante también sea una madre que los motiva o los sobremotiva mucho a la exposición o a la expresión emocional, algo que en ellos no es habitual. Entonces aún más se retiran hacia adentro. Pueden parecer poco sensitivos o poco emocionales, desconfían de los vínculos emocionales, no los entienden demasiado porque, ya vamos a ver,
por cómo ellos se manejan internamente con sus emociones. Buscan estar solos, prefieren estar solos sin exigencias, ni engaños, ni manipulaciones de los adultos. Son muy hábiles para detectar manipulaciones emocionales. Algunos pueden relacionarse mejor con niños más pequeños y con mascotas, con animales, porque no sienten una amenaza. Se muestran fríos muchas veces, faltos de empatía por fuera, es decir, pueden estar viendo una situación dolorosa o alguien que llora y parecer que están inmutables, que no los afecta. Pero a la vez, internamente y muy en profundidad, son inseguros y sensibles, y les afectan muchísimo las opiniones de los demás, sobre todo si son opiniones en el ámbito de lo intelectual, en el ámbito de sus capacidades de inteligencia. Se muestran apáticos, pero sin una tristeza aparente, es como una apatía neutra. Tienen poco contacto con el placer y la ira, porque básicamente evitan o tienen miedo a la intensidad emocional, y tanto el placer como la ira les puede traer como mucha intensidad emocional que no están habituados a manejar. Son muy temerosos de que le exijan de más, o sea, la presión externa. Por ende, desarrollan un estilo minimalista, retentivo, evitan el compromiso para no involucrarse. Y ahora nos visitó el gato, el Bai. Algunos desarrollan un comportamiento de superioridad intelectual, es decir, yo soy más que tú porque yo sé más que tú. Les molesta que no tengan en cuenta su opinión, pueden irritarse si no tienen en cuenta su opinión. Suelen ser niños solitarios, así que suelen tener un juego individual o un juego 1 a 1. No tanto un juego grupal, sino un juego con otro niño. Juegos explorativos, científicos. Tienen bastante o suelen tener bastante dificultad para relacionarse o hacer amigos, porque también sienten en esta hipersensibilidad muy profunda, también tienen como un miedo al rechazo. Se muestran como autónomos, son niños que suelen hacer sus cosas por ellos mismos, desimplicados, como despegados de la situación, son aplazadores de la acción para no involucrarse y, en definitiva, exponer sus propias necesidades y sus intenciones, ¿no? La acción es como una vidriera de lo que estoy necesitando o cuáles son mis intenciones. Entonces, por eso suelen ocultarse ellos mismos, evitando actuar. Son muy celosos de su espacio vital, de su lugar, de su hábitat, puede ser de su cuarto, de su habitación, y no le gusta que lo invadan de ninguna forma, ni en su espacio, ni en su tiempo, ni en su ámbito emocional o psicológico. Por momentos se pueden mostrar un poco negativos, contrariadores, como que llevan la contra a cualquier motivación o proyecto, y esto es simplemente para evitar las exigencias de los demás, es decir, para no comprometerse. Entonces, por eso prefieren contrariar la situación a involucrarse en la situación. Muchas veces se muestran como niños, suelen ser de contextura ectoforma, entonces muchas veces se muestran como estos niños lánguidos, frágiles, parecen físicamente frágiles, tienen baja tolerancia al dolor, y suelen ser austeros a la hora de comer. Pueden tener picos en donde se hacen comidas más abultadas, pero por lo general comen poco, y no pareciera que hubiera como placer por algún alimento en particular. Por esto mismo que hablamos antes, ¿no? Mantienen la intensidad de las emociones al mínimo posible. Entonces pareciera que siempre mantienen como un nivel emocional constante. Vamos a hablar qué se produce internamente de estos niños. Básicamente el núcleo de su neura es una sensación de vacío interior por estas necesidades no minimizadas y no cubiertas en abundancia desde la edad tan temprana, y esa sensación de vacío interior se suma a la percepción de un entorno que es amenazante, intimidante y muchas veces invasivos, que los llevará al desapego y al aislamiento, refugiándose en su intelecto, en su interior intelectual, y van a llenar ese vacío de sensación o ese vacío de experiencia con pensamientos, conocimiento, con entendimiento de cómo es la vida, más que vivirla en sí. Eso los lleva a un estado
a conservar un estado de austeridad que se manifiesta en mínimas necesidades, sumado a una avaricia a no dar. Y no es una avaricia como entendemos la avaricia, es una avaricia amplia, no es una avaricia económica, sino que más bien es un no darse a ellos mismos, no entregarse, no mostrarse, no abrirse, porque ellos mismos perciben que su propio interior, que sus recursos son escasos, y entonces darse al mundo, darse al entorno, implicaría entregar lo poco que tienen de ellos mismos, su poca energía, su poco tiempo, su poco espacio, su afecto, sus sentimientos. Ellos perciben que son escasos en todo esto y que hay poco interior, entonces prefieren ese mecanismo de la avaricia para conservar lo poco que tienen. En definitiva, la creencia que termina arraigándose, la creencia núcleo, es mantenerse sin necesitar demasiado de los demás y desapegados para conservar lo mejor posible lo poco que tengo. Eso significa no pedir para que no me pidan, no exigir para que no me exijan, y por ende no entrar en contacto para poder preservar mi interior de cualquier invasión, de cualquier amenaza. Esto sumado al miedo de ser absorbidos, tragados o engullidos o invadidos por lo demás. Está esa sensación de fragilidad interior, esa sensación de vulnerabilidad que muchas veces hace que ellos perciban que un miedo a que el mundo, a que la vida, a que el entorno se los pueda comer, se los pueda tragar, y por ende terminan buscando ser personas o niños autosuficientes y buscan su autosatisfacción para depender lo menos posible del entorno. Por todo esto que vengo diciendo, producen un aislamiento y una retirada del mundo. Es una forma de retirada hacia su interior, una disasociación entre sus necesidades, los sentimientos y los pensamientos. Buscan refugio en su interior y generan como una separación entre lo que manifiestan al exterior y lo que realmente les está pasando por el interior, o su actividad mental, su mundo interno. Por eso suelen manifestarse como introvertidos, ¿no? Esto de metidos hacia adentro. Es una introversión intelectual. Entonces el saber pasa a sustituir el vivir. Y en eso el pensamiento pasa a ser sustituto del sentir, el percibir y el experimentar la vida. Entonces tienden a pensar en lo que sucede en la vida en lugar de sentir lo que está sucediendo. Es muy común que lean acerca de alguna actividad que les podría gustar hacer y estén como en un estado de continua preparación para la vida, como aprendiendo para estar suficientemente preparado para afrontar la vida. Algo que nunca llega porque siempre hay algo para perfeccionar, tienen un super yo muy grande, vamos a ver, y entonces nunca es el conocimiento es del todo suficiente, y entonces eso hace que el contacto directo con el vivir y la experiencia de vida se empiece a aplazar y se empiece a llenar de esta información de lo que es acerca de la vida. También se evita la acción, la propia acción, como parte del ocultamiento, ¿no? Como parte de ocultarme a mí mismo. Cualquier acción implica un compromiso, un involucrarme en esa acción. Entonces mantienen sus haceres al mínimo posible, como para protegerse y ocultarse dentro. Muy en el fondo existe en ellos mismos habita una hipersensibilidad, al igual, esto sí lo comparten con el 4, y una sensación de vulnerabilidad, de debilidad personal, de insignificancia, si quisiera, que ellos terminan psicológicamente contracompensando con una insensibilidad emocional, una pérdida de conciencia de sus propios sentimientos, un distanciamiento, un desapego y una actividad intelectual. Ellos tienen poca percepción del lenguaje emocional, poca empatía con el lenguaje emocional del otro, y esto está ligado a su propio empobrecimiento, a su propia empatía y a su propio empobrecimiento en la conciencia de los propios sentires y de las propias emociones.
también está muy disminuida y empobrecida su capacidad para autopercibir sus sensaciones físico-sensoriales. Muchas veces consideran los sentimientos de los demás como intentos manipulativos, porque cualquier sentimiento positivo o acercamiento de alguien, ellos desconfían en esto de la inseguridad que traen desde chiquitos y creen que a través de eso el otro va a conseguir poder manipularlos. Por ende, prefieren una retirada ante la falta de amor, temen la exposición, desarrollan una vida compartimentada, tanto interna como externa. Esto es muy clásico del eneatipo 5, tienen su interior muy compartimentado en lo que es ideas, en lo que es emociones, en lo que es necesidades, y también a nivel externo está compartimentada su vida. Puede ser que su grupo de amigos o su grupo de compañeros de trabajo jamás se cruce con su grupo de amigos de la infancia, y entre ellos nunca se conozcan, porque ellos compartimentan también sus actividades en el exterior. Hay un super yo, un superego del estilo un perro de arriba, del estilo intelectual, que exige conocer más y mejor, más y más en profundidad, y esto es lo que también genera como un círculo vicioso en ellos, de que nunca están suficientemente preparados. Muchas veces internamente aparecen ciertos sentimientos de ser inadecuados, de culpa o de timidez, que tratan de superarlos simplemente ocultándose, tratando de no llamar la atención, tratando de pasar desapercibidos. Fíjense que es justamente lo contrario al E4. El E4 siente la misma carencia y tiene esta hipersensibilidad, pero reclama y exagera. En cambio, el E5 es todo empobrecido, todo disminuido a la mínima expresión, para no sobresalir. Hasta aquí les he dado el escenario más estándar. También pueden existir otros escenarios más menos conflictivos, como por ejemplo el bebé que queda huérfano desde muy chiquito y que empieza a pasar de un centro o un hogar asistencial a otro hogar asistencial, y durante mucho tiempo está en estos centros en donde simplemente les dan los cuidados mínimos y tal vez no hay tanto contacto tierno afectivo, hasta que consiguen su familia adoptiva. Siempre respeto, y lo digo en todos los videos, el principio de individualidad. Hasta acá les he hablado del niño que va a derivar en un tipo 5. Mucho cariño para ellos, pero sin invadirlos, ¿no? O sea, si están con un tipo 5, escúchenlo, compartan, interésense por sus actividades, y eso ya es la demostración de cariño. Así que les mando mucho interés a todos los eneatipos 5 que me están mirando, todos muy valiosos y aportan a esta paleta de colores hermosa que es la humanidad, algo tan valioso como su poder analítico y una mente realmente conocedora y objetiva. Y para los padres de eneatipo 5, mucha misericordia, mucha compasión, que hicieron lo mejor que pudieron. Hasta aquí, muchas gracias, denle like si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y todas esas cosas de las redes sociales. Om Namaste, Salams, espero que les haya gustado. Gracias.